¿Listos? ¿Todos listos? Listos, padre. Muy bien. Bien, pues continuamos. Entonces ya vimos la hermana de la Virgen María. Cosa curiosa, ¿verdad? Nunca nos habíamos imaginado que la Virgen tuviese una hermana, pero bueno, ahí queda. Ciertamente recordemos cuando se hablan de los hermanos de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, tenemos también la misma palabra. Se habla de los adelphoi tu Jesús. Entonces, ¿qué es eso de los adelphoi? Recordemos que el título hermano o hermana se aplicaba para personas que precisamente eran hijos de un mismo padre y una misma madre, o bien hijos que llamamos hoy medios hermanos. Entonces, los medios hermanos son precisamente hijos de un mismo padre o de una misma madre, pero no de los dos. Entonces, se considera, bueno, algunos especialistas consideran que los llamados hermanos de Jesús eran hijos de José. De hecho, si ustedes ven ahí los nombres de los hermanos de Jesús, siempre en segundo lugar aparece un tal Joseph. Entonces, el hermano que es mencionado primero es Santiago, que es Jacobus o Jacobos en griego, que significa Santiago. Entonces, ¿a qué Santiago se refiere? Al que llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén después de la resurrección. Entonces, Santiago, el hermano del Señor, así se le llamaba comúnmente. Ese es el primero que aparece en la lista de los hermanos de Jesús. Después, el segundo hermano de Jesús es un tal Joseph, que es una derivación de Joseph, lo que puede hacer pensar que probablemente el tal Joseph era el primogénito de los cuatro, ¿ya? Porque se menciona también a un tal Simón y Judas. Simón y Judas, que aparecen ahí entre los nombres de los hermanos de Jesús, tal parece no son de los 12. Es decir, Judas, el que no era Iscariote, es alguien diferente, ¿ya? Sin embargo, también en la tradición, cuando se habla de Simón y Judas, no necesariamente son de los 12. ¿Se acuerdan que había Simón Pedro y otro Simón? Y se menciona, aparte de Judas Iscariote, a otro Judas. Ajá. Pero nada hace pensar, o al menos en la tradición, nunca se ha dicho que estos Simón y Judas, hermanos de Jesús, son de los 12, sino que se piensa que son otros. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Probablemente estos llamados hermanos de Jesús eran precisamente medios hermanos por la vía de José, pero obviamente pues sabemos por la revelación que Jesús no era hijo de José, sino que no hubo concurso de varón en el nacimiento de Jesús, sino que por obra del Espíritu Santo, Jesús se formó en el vientre de María. ¿Ok? Y quizá esta teoría, digamos, se confirma precisamente al decir que María se va a vivir con el discípulo amado, ¿no? Porque si hubiera tenido otros hijos, hubiera directamente estado con ellos. No Sí. hubiera sido necesario esto. Sí, precisamente ahora el versículo, los versículos 26 y 27 tienen nuevamente esta doble lectura, la lectura histórica y la lectura teológica. En cuanto a lectura histórica, es obvio que si hubiera tenido más hermanos Jesús, hubiera dejado pues que la madre volviera con alguno de ellos. Además, recuerden, María ya no vivía con Jesús, sino que Jesús la dejó para dedicarse a la predicación. Pero también, por otro lado, nunca se vuelve a mencionar en las escrituras de que hermanos de Jesús estuvieran junto con él en su movimiento, ni Simón ni Judas. Entonces, Simón y Judas no pudieron haber sido
medios hermanos de Jesús. Me refiero a los 12. De Simón y Judas, que pertenecen a los 12, no pudieron haber sido medios hermanos de Jesús porque fácilmente ellos pudieron haberse hecho cargo de María, cosa que no sucede. A ver, permítanme. No sé si ustedes conocieron a Toby, el perrito que tengo. Sí, 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 El Toby, sí. aquí está el Toby conmigo, ¿verdad? Que hoy cumple 2 años. ¿Verdad, chiquito? Es que ahorita anda aquí de curioso. Ya al rato le hago su pastel. Su pastel para que yo me lo coma, porque creo que los perros no comen mucho azúcar, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí está el detalle, fíjense. Históricamente hablando, entonces, el discípulo amado se lleva a María a su casa, como dice aquí el versículos 26-27, dice, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Recuerden que el título mujer es un título honorífico, ¿verdad? Es una forma solemne de hablarle a la madre, decirle mujer. Mientras que aquí en México a lo mejor eso no se acostumbra, ¿verdad? Decirle mujer a la mamá, pues sería así casi como grosero. Tenemos, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Ajá. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Muy bien. Fíjense cómo la mayoría de los que hacen la representación de la pasión de Jesús siempre se equivocan en este versículo 27 y ponen en labios de Jesús, hijo, ahí tienes a tu madre. A ver, en ningún momento dice hijo, simplemente le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, solamente Jesús llega a decirle hijos a los discípulos cuando está en el discurso de despedida. ¿Se acuerdan? Que le dice, hijitos míos, les enviaré el Espíritu para que Él los conduzca a la verdad plena, etcétera. Ahí es cuando llega Jesús a utilizar la expresión de hijitos. Pero aquí no, al discípulo amado no le dice hijo, simplemente le dice, ahí tienes a tu madre. Ahora fíjense, viene aquí la expresión, y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Voy a ponerles nuevamente aquí el texto griego, que en el texto griego tenemos, vamos a ver aquí, sí, tenemos versículo 27, eitalegeito tomate, luego dice el discípulo, y deje meter su, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Kai apekeines tes horas, dice, y a partir de aquella hora, el abenjomacete sauten, tomó el discípulo a ella e está idia, como parte de sus pertenencias. E está idia, ¿verdad? Como algo propio. No se menciona la casa, como veíamos en las traducciones al español, dice, y desde entonces se la llevó a vivir con ella, se la llevó a su casa, no dice ni una cosa ni la otra. El texto griego está aquí claro, dice, tomó a ella eista idia. Eista idia significa como parte de sus pertenencias. Significa como algo propio de él. Y entonces aquí estamos ante una lectura teológica. Ap ekeines tes horas significa no solamente a partir de aquella hora en sentido temporal, sino que puede tener incluso un significado que pueda ser, por ejemplo, si consideramos la preposición apo, que está aquí, apo, más el genitivo de ekeines, ¿verdad? Apo más genitivo puede tener un sentido causativo, que significa a causa de aquella hora. Entonces, fíjense que esta formulación no es muy común, pero se puede muy bien aplicar aquí porque se refiere a la hora de Jesús, al momento culmen en que Él se autodona para vida del mundo.
ese es el momento causante que hace que el discípulo, que aquí representa a toda la iglesia, recibe a María, que es la madre del Señor, la recibe como una herencia, como un legado que Jesús le deja, y por eso ella empieza a formar parte de lo que es propio de él. Es decir, se convierte en una propiedad de la iglesia, por así decir. Entonces, por causa de aquella hora, también se puede traducir, la tomó el discípulo, es decir, autén es la tomóla, o sea, la tomó, eistaidia. Generalmente, eis más acusativo indica una direccionalidad. Por eso muchos traducen la llevó a su casa, pero nunca se menciona el oikos, ni la palabra oikos ni la palabra oikia, que ambas significan casa. No aparece ninguna de estas, simplemente dice idia. Ta idia son las cosas propias. Está idia, es decir, la integró como parte de de lo que es propio de él. Por tanto, el discípulo representa a la iglesia y nos encontramos aquí precisamente ante una nueva familia. Jesús, al punto de morir, suscita, genera una nueva familia conformada por la madre y el discípulo, es decir, la madre y la iglesia. La iglesia entera está representada aquí en el discípulo amado, que comúnmente decimos será Juan, pero si ustedes se fijan, el evangelista nunca dice que se llame Juan, simplemente dice que era el discípulo amado. Aquí dice, tenemos acá, dice, habiendo visto Jesús a la madre y al ten maceten egapa, con egapa, al discípulo amado, parestota, que significa estar junto a ella, que estaba la madre, estaba habiendo visto Jesús a la madre y junto a ella al discípulo amado, al discípulo que él amaba, dice a la madre, mujer, y dejo Josu, he ahí a tu hijo, eital legei, tómate té, después dice al discípulo, y de gemetersu, he ahí a tu madre, y a partir de aquella hora en sentido temporal, o bien a causa de aquella hora en sentido causativo, él la tomó como parte de sus pertenencias. O sea, esa es la idea. Por tanto, vean, es una expresión que no debe traducirse a la ligera. ¿verdad? Al momento de hacer una traducción, por ejemplo, hay que seguir los lineamientos de la editorial. Por ejemplo, cuando yo participé para las ediciones paulinas, nos dijeron, procuren que la traducción sea lo más sencilla posible. Y entonces se suele elegir esta traducción. Desde aquella hora, en sentido cronológico, él la llevó a su casa, o él la acogió en su casa. Esto de la acogió en su casa no aparece en el texto griego, simplemente eso ya es una interpretación. Y aunque podamos entender el apó más genitivo en sentido causativo, yo no he encontrado hasta ahora una traducción, al menos al español, que diga, por causa de aquella hora, él la llevó a formar parte de sus pertenencias. No sé, ¿ustedes han encontrado una traducción de ese tipo? Al menos yo no. No sé si ustedes, porque hay tantas Biblias, hay tantas ediciones, pero puede ser que alguna sí tenga una traducción de ese tipo, con un apó más genitivo en sentido causativo, que se traduzca por causa de aquella hora, o sea, por causa de este acontecimiento de la entrega de Jesús para que el mundo tenga vida, por causa de ese acontecimiento, él la recibió como parte de sus pertenencias o como algo propio.
¿verdad? Bueno, yo creo que no, ¿verdad? ¿Ustedes sí han encontrado alguna traducción así en alguna Biblia? Y sin embargo es una traducción viable. Ajá. Nada más que comúnmente las editoriales dicen, no, pues con la menor explicación posible, pero sí valdría la pena que en alguna edición se pusiera al pie de página al menos esta nota, porque sí es posible la traducción en sentido causativo, gramaticalmente es correcta la traducción en sentido causativo también, y no solo en sentido temporal. ¿Ok? Bien, lo que sigue tenemos entonces aquí. Vuelvo a poner en grande la... ¿Sí están viendo el texto en español o en griego? En español, padre. En español, ok. Entonces lo voy a poner aquí en grande. Dice a los versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nuevamente aquí tenemos una serie de detalles. Primero, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dice, tengo sed. Bien, ¿se acuerdan cuando Jesús en la oración sacerdotal dice, Padre, glorifica a tu Hijo porque tu Hijo te ha glorificado llevando a perfección lo que le habías encomendado? Aquí encontramos la conexión con este pasaje que dice, todo se ha cumplido, sabiendo que ya todo estaba cumplido. Les pongo aquí nuevamente el texto en griego del versículo 28. Dice, meta tutu eidos ho Jesus hoti de panta tele. Fíjense esta palabra, tetelestai. Tetelestai es un perfecto de teleomai, que aquí es todo ha llegado a la perfección, todo se ha realizado a la perfección. Panta tetelestai. Entonces, eidos ho Jesús hoti ede. Entonces, aparece ahí el texto que dice, sabiendo eidos que todo estaba cumplido, entonces tetelestai, dice, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Y aquí nuevamente siempre encontramos, por ejemplo, algunos especialistas que dicen, el tengo sed ha de interpretarse en un sentido espiritual, que Jesús tiene sed de conversión de los hombres. Entonces dice, yo ya puse todo de mi parte, pero tengo sed. El tengo sed, claro que se puede interpretar en un sentido, digamos, histórico. Toda persona que ha perdido mucha sangre empieza a tener una gran sed. Aunque Juan aquí no menciona que Jesús estuviera sangrando, se supone que está sangrando. Además ya había sido azotado. Como ponen en las películas, Jesús seguramente había perdido ya mucha sangre. Y entonces es natural tener sed. Pero si lo interpretamos en un sentido teológico, Jesús ya ha cumplido todo para glorificar al Padre, realizando la obra que el Padre le había encomendado. Ahora lo que sigue es que Dios espera de los hombres la aceptación de su revelación y que la expresión tengo sed no puede limitarse simplemente a la cuestión fisiológica de necesitar agua por falta de sangre, sino que también puede tener este significado teológico, ¿verdad? Que Jesús espera la aceptación de su revelación por parte de los hombres y por eso dice, tengo sed. En cuanto a la cuestión del hisopo, la mención del hisopo
empapado de vinagre, podría encontrarse una relación con Éxodo 12, 22 al 23, donde se ordenaba a los israelitas que salpicaran los dinteles de sus puertas con sangre de cordero utilizando un hisopo. En Éxodo 12, 22 al 23 aparece ese pasaje donde Dios dice por medio de Moisés que cuando los israelitas vayan a comer el cordero pascual, unten o salpiquen los dinteles de sus puertas en Egipto utilizando un hisopo. Entonces, de ahí la conexión del hisopo en el contexto de Pascua, ¿verdad? Allá era la cena de Pascua y aquí el hisopo se le da a Jesús como momento culmen antes de que él dé el paso a la muerte. Y entonces la expresión tengo sed dice que al darle vinagre parece que Juan está haciendo una relectura del Salmo 68, versículo 22, que dice, para mi sed me dieron a beber vinagre. Esta expresión del Salmo 68, versículo 22, viene solamente en la traducción griega de la Biblia del Antiguo Testamento, lo que llamamos la Septuaginta. El texto hebreo no menciona el vinagre, sino y él solamente dice, pero la palabra vinagre como tal sí aparece en la Septuaginta en el versículo 22 del Salmo 68. Bien, entonces fíjense, parece que Juan lo que está haciendo, o sea, como autor del Evangelio, está encontrando relaciones con la escritura hebrea, o en este caso la Septuaginta, para nuevamente enfatizar cómo los acontecimientos en torno a la muerte de Jesús están cumpliendo las escrituras. Se cumple la expresión del Salmo que dice, del tengo sed. Dice también, por ejemplo, el hisopo con relación a Éxodo 12, el hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles. Y por otro lado, el que le dan vinagre. Finalmente, cuando en el versículo 30 dice, todo está cumplido, nuevamente el grito de Jesús es tetelestai. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ponemos nuevamente el texto en griego, para que vean el versículo 30, dice, Joteun el aventó oxos, jo Jesús eipen, tetelestai, dijo Jesús, todo se ha cumplido, es decir, todo ha sido llevado a la perfección. Aquí está, panta tetelestai, y aquí Jesús grita tetelestai. Caiclinas, e inclinando, tenkefalen, la cabeza, paredoken to neuma. Este entregó el espíritu, mucho ojo, no significa que él entrega su alma. Entregó el alma, ponen algunos traductores, no dice entregó el alma, dice que está entregando el espíritu. Paredoken to neuma. ¿En qué momento Jesús recibió el espíritu? A ver, díganme ustedes, ¿en qué momento del Evangelio de San Juan Jesús recibió el espíritu? En el bautizo de Juan. En el bautismo, exacto. Entonces, en el bautismo Jesús recibe el espíritu para realizar su obra de salvación, ¿no? Su ministerio. Y aquí Jesús, en el punto de morir, entrega el espíritu. ¿A quién? A la iglesia. Se refiere al Espíritu Santo. Este top neuma es el Espíritu Santo y lo que hace es entregarlo. El verbo paradidomi significa dar algo a alguien. Entonces, Jesús está dando
el Espíritu, ¿a quién se lo da? Pues a la comunidad creyente, a la comunidad que se mantiene unida como la túnica, a la comunidad que ha recibido a María como herencia en la cruz, a la nueva familia de Dios, a la nueva familia de Jesús, a ellos les ha entregado el Espíritu. Por eso es importante siempre que se respete este término, entregó el Espíritu y no entregó el alma, como diciendo, ay, ya me morí, entonces ahí te va mi alma, Dios mío, ¿no? No significa eso, es todo lo contrario. Es el Espíritu que yo he recibido, este Espíritu lo doy a la gente, lo doy a mis seguidores como herencia, ¿verdad? Como efecto de la muerte, de la entrega que Jesús hace y que con esa entrega ha llevado a perfecto cumplimiento, tetelestai, ha llevado a perfecto cumplimiento lo que el Padre le había encomendado. Entonces vean cómo es toda una carga teológica muy, muy grande. No es simplemente el morir en la cruz, sino que hasta en el momento de la muerte Jesús procura que su espíritu no regrese al Padre, sino que se quede en la comunidad. El Espíritu Santo, por tanto, ahora va a dinamizar la iglesia, la va a conducir y va a hacer presente al ausente a través de los sacramentos. Y por eso la siguiente escena, o la siguiente parte del relato, es cuando le pican a Jesús el costado para que salga sangre y agua. Dice, los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quedaron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces veamos nuevamente aquí, viene acontecimiento y relectura. Entonces, dado que iba a ser el sábado muy solemne de Pascua, entonces piden que les quiebren las piernas, lo cual implica una fractura, ¿verdad?, en los ajusticiados. Pero como a Jesús no le rompen las piernas, se cumple la escritura que dice no se le quebrará hueso alguno. ¿En qué parte de la escritura se refiere que no se le quebrará hueso alguno? Cuando vienen las normativas sobre cómo preparar al cordero pascual. Los judíos deben comer el cordero pascual sin haberle roto un hueso. Y por eso, esta es una forma velada de decir que Jesús es el Cordero de Dios, que para realizar esta solemne Pascua, el paso de este mundo al Padre, era necesario que no le rompieran hueso alguno, porque al Cordero Pascual no se le rompía ningún hueso al momento de sacrificarlo. Y eso de que mirarán al que traspasaron, pues ha sido, bueno, se ha sometido a algunas discusiones de este versículo 37, ¿verdad? Porque a fin de cuentas podrían encontrarse la relación con Zacarías 12:10. En Zacarías 12:10 viene la expresión esa de mirarán al que traspasaron. Pero fíjense, lo relevante de este punto, de esta imagen que tenemos es el que sale sangre y agua. Entonces, pues no faltan luego los médicos que dicen, bueno, pues ciertamente una persona que está
que tiene muchas heridas. Cuando uno le hace un pinchazo, sale sangre y agua. Pero esa agua es el líquido intersticial que ayuda a la sanación de las heridas. Es un líquido que el mismo cuerpo va segregando para ayudar a sanar heridas. Pero Juan aquí dice que fluyeron sangre y agua. Tenemos aquí versículo 34, vamos a ver el texto en griego para ver esos matices. ¿Vean? Versículo 34, aquí lo tenemos. Al eis, dice, heiston strateotan, uno de los soldados, longe autu, templeuran, ¿verdad? Que le picó el costado, el pleura, ¿saben qué es el pleura? Es el pulmón. Ajá. Entonces picó en la zona del costado donde están los pulmones, dice, enixen kai excelten, simplemente salió, euciese inmediatamente, jaima kai hidor, sangre y agua. Salió inmediatamente del costado de Jesús sangre y agua. ¿Qué valor teológico tienen el sangre y el agua? ¿Si alcanzan a ver ustedes ahí el texto en español? Sí. Sí, ok. Si es que no sabía si se veía. Bien, ¿qué significan sangre y agua? En este caso significan los sacramentos principales, que son Eucaristía y bautismo. Sangre y agua. Entonces, ¿se acuerdan que había dicho Jesús en el discurso de Cafarnaúm? Mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, esa es la sangre. Alusión a la Eucaristía. Y el agua alude al bautismo. Son 2 de los 3 sacramentos de iniciación. El tercero, ¿cuál es? La confirmación, ¿se acuerdan? Que es el don, es la plenitud del don del Espíritu Santo para que el bautizado pueda realizar la misión que Dios le ha encomendado y la lleve a pleno cumplimiento, al famoso tetelestai. Entonces, por eso, en el bautismo recibes el Espíritu Santo para ser hijo de Dios, pero en la confirmación recibes la plenitud del Espíritu para realizar la obra que Dios te ha encomendado. Por eso la confirmación no es un sacramento secundario, sino es un sacramento de plenitud, para realizar a plenitud la misión que cada quien recibe de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí Jesús deja el Espíritu como herencia a la iglesia. ¿Se acuerdan? Entregó el Espíritu. Ya muerto Jesús, ahora entonces, el Espíritu que hace presente a Jesús en la sangre y el agua, es decir, en la Eucaristía y en el bautismo, en la vida sacramental, en la vida litúrgica de la iglesia. El Espíritu hace presente a Jesús, pero es necesario que Jesús ya esté muerto. Si Jesús no ha muerto, el Espíritu no puede hacerlo presente litúrgicamente entre nosotros. Entonces vean cómo la forma en que Juan relata esta pasión de Jesús tiene un fuerte carácter teológico sacramentario. Conecta a Jesús con la institución del Cordero Pascual al decir, primero, que Él es muerto en la cruz en el momento en que están sacrificando a los corderos en el templo. Además, dice, Jesús muere dejando en herencia el Espíritu, entrega el Espíritu, no le quiebra ningún hueso, al igual que los corderos pascuales, no les quebraban ningún hueso para poderlos sacrificar. Y la sangre y el agua son esos medios, estos sacramentos por los cuales el Espíritu Santo hace presente a Jesús en medio de su comunidad litúrgicamente, pero para ello se requiere que Jesús ya esté muerto. De otro modo, el Espíritu no puede hacer presente a Jesús. Mientras Jesús no muera,
la presencia de Jesús es estrictamente física. Una vez muerto, ya el Espíritu que Jesús ha dado a los discípulos, al decir, entregó el Espíritu, ese Espíritu es el que ahora hace presente a Jesús en los sacramentos. ¿Cómo ven? Estos matices son muy interesantes, ¿verdad? Y precisamente estos matices nos sirven mucho para ir comprendiendo la intención teológica del autor del relato de la pasión en Juan, que se diferencia mucho de Marcos y del relato premarquiano de la pasión. ¿Se fijan? Entonces, cada evangelista le va metiendo detalles porque es altamente relevante el relato de la pasión, muerte y en este caso, como vamos a ver, sepultura de Jesús. Tenemos entonces, Jesús es enterrado en el sepulcro por nuevos amigos. Vamos a ver quiénes son esos nuevos amigos. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Capítulo 3 de San Juan. Con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar que había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, fíjense, detallitos. No se dice en ningún lado que el sepulcro era de José de Arimatea, como dicen los sinópticos, ¿verdad? Aquí simplemente dice, José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concede. Como ya Juan nos había dicho que Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, pues accede a entregar el cuerpo. Porque si Pilato hubiera estado convencido de que Jesús era un peligro para el Imperio Romano, no hubiera entregado el cuerpo de Jesús. Los cuerpos de los enemigos de Roma eran tirados a los perros y hay mucha investigación al respecto, ¿verdad? Hay un especialista que se llama John Dominic Crossan, del cual ya hemos leído quienes han tomado cursos conmigo. Como este autor, pues sí, siempre le gusta hacer algo polémico, pero hizo una investigación muy interesante sobre las costumbres de los soldados romanos cuando morían crucificados los enemigos del imperio. Y entonces la regla general es de que bajaban de la cruz a los sentenciados y sus cuerpos los echaban para carroña de los perros y de los cuervos, ¿verdad? En el caso de Jesús, como Pilato está convencido de la inocencia de Jesús y que accedió a que lo mataran para evitar una revuelta de los judíos de 150,000 judíos contra solo 300 soldados romanos, pues sí se las veía difícil. Dijo, mejor lo entrego, que lo maten, pero yo estoy convencido de que él era inocente. No puedo oponerme a ellos porque es demasiada gente y nos van a matar. Es una razón política por la cual Pilato accede que maten a Jesús. Entonces, cuando se acerca José de Arimatea y pide el cuerpo, Pilato accede, porque además Pilato obviamente conocía a los miembros del Sanedrín. José de Arimatea y Nicodemo son del Sanedrín, o sea, son de estos ancianos que tienen cargos de jueces dentro de Israel. Y entonces Pilato se da cuenta, José de Arimatea es un hombre, una dignidad, un dignatario dentro de los judíos. Entonces le voy a conceder el cuerpo, ¿no? Porque además yo estoy convencido de que Jesús no era enemigo del imperio. Entonces accede a que se lleven el cuerpo. Y luego Nicodemo, fíjense, ¿qué lleva Nicodemo?
mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. ¿Qué relevancia tienen estos detalles que menciona Juan? Es una forma de confirmar la condición regia de Jesús. Fíjense, a los reyes se les ungía y se les ponían aromas caros antes de sepultarlos, a los reyes de Israel. Entonces, Nicodemo, al llevar esta mezcla de mirra y aloe de 100 libras, está reconociendo la condición regia de Jesús, lo está reconociendo como Mesías, como heredero de David, como rey de Israel. Ajá. Tenemos también el título que estaba frente a la cabeza, arriba de la cabeza de Jesús, el rey de los judíos. La burla de los soldados que le habían puesto su corona de espinas y su manto púrpura para burlarse de él como rey de los judíos. El que Jesús también haya dicho ante Pilato, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Todo esto nos va diciendo entonces la condición regia de Jesús. En el Evangelio de San Juan, Jesús es rey antes de morir. No necesita la resurrección para ser reconocido rey. Ajá. Entonces Jesús es reconocido como rey y por eso Nicodemo, al llevar esta mezcla tan cara de mirra y aloe, pues da a entender, ¿verdad? O sea, que Nicodemo está reconociendo en Jesús su condición regia. Dice, tomaron el cuerpo, lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar, y así colocaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro. La única particularidad de ese sepulcro, dice, es que nadie había sido depositado ahí. Ajá. Nunca dice Juan que el sepulcro era de José de Arimatea. Pero aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen que les había puesto, ahí están cubriendo con vendas el cuerpo de Jesús. Aquí la entrada, esta entrada así rectangular, es la entrada como está ahora en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro pusieron una entrada rectangular. A lo mejor en eso se inspiró el pintor para hacer esta obra. Pero muchas veces ponen una entrada semicircular, que era más la costumbre de aquel tiempo. Ajá. Había una entrada semicircular y se mete el cuerpo y el cuerpo no se ponía ni sobre el suelo ni sobre una mesa en medio de un cuarto que era el interior del sepulcro, sino que en una de las paredes había una especie de repisa, por decir, y ahí se colocaban los cuerpos de los difuntos. De modo que no quedaban en el suelo ni quedaban sobre una mesa, sino que del suelo hay una pequeña elevación y luego una parte plana y luego la pared. Y en esa parte plana que parece una repisa, ahí es donde colocaban los cuerpos y esa era la costumbre judía de hacer los sepulcros. Y pues eso son los detalles que vienen aquí. Bien, entonces, vean cómo a cada rato Juan dice que era el día de la preparación. Siempre dice, día de la preparación, y era el día de la preparación, y como era el día de la preparación, etc. ¿Por qué Juan repite tantas veces que era el día de la preparación? Porque es una forma de decirte que como Jesús muere a la misma hora en que están sacrificando los corderos en el templo, porque es el día de la preparación, cuando sacrifican los corderos, ese es el momento en que Jesús muere. Por tanto, Jesús es el Cordero de Dios, porque muere el día de la preparación y muere a la misma hora, en la hora, empezando la hora nona, es decir, empezando justo las 3 de la tarde, es cuando Jesús muere. En la hora sexta
¿verdad? Se menciona que Jesús está en el juicio todavía y lo hacen cargar la cruz. Y en la hora nona es cuando muere. Ujú. Sabemos la hora nona va de las 3 a las 6 de la tarde. Por eso se acostumbra decir que Jesús muere a las 3. Ajá. No sabemos exactamente si murió a las 3, pudo haber muerto a las 4, 4:30, a las 5 de la tarde también. Pero ya a las 5:30 ya se ve muy difícil que haya muerto a las 5:30, porque antes de las 6 Jesús ya tenía que estar sepultado. Bueno, ya tenía que estar enterrado, ¿verdad? En el sepulcro. Muy bien. Bien, pues hasta aquí entonces esta primera parte. Vamos a tomar nosotros minutos de descanso para regresando, resolvemos dudas. ¿Sale? A las 11:17 retomamos. ¿Ok? ¿Sí están despiertos? Gracias, padre. Sí, no se me vayan a Sí, dormir. aquí estamos, padre. No, claro que Aquí no. estamos, aquí Gracias. estamos, padre. Vamos a dormir. Bien, ahorita nos vemos.